Bien, nos culminamos en esta primera parte respecto a que esta confrontación entre sujeto y objeto pues va a ser llamada un hecho. Bien, como tal aquí me gustaría citar a Platón, quien plantea dos procesos importantes para acceder al conocimiento. Bien, voy a citar a Platón. Dice: no es cierto que estamos siempre de acuerdo sobre ciertas cosas y que sobre todo estamos siempre discutiendo. Cuando delante de nosotros se pronuncia la palabra hierro, plata, no tenemos todos la misma idea, pero que se nos hable de justicia o de lo injusto, estas palabras despiertan ideas diferentes y nos ponemos en un momento en desacuerdo a nosotros mismos. Importante, ¿no? Recordemos la teoría de Platón. Platón nos dice que el mundo está dividido en el mundo real y en el mundo tangible. Perdón, en el mundo real y en el mundo de las ideas, ¿no? Y dentro del mundo real damos por supuesto demasiado. Dice en el primer ejemplo Platón que cuando nos ponemos a discusión respecto al hierro o al oro, todos tenemos la misma idea. Sin embargo, cuando hablamos de cosas inteligibles como la justicia, parece que entramos a un espacio o a una dimensión de la discusión, de lo dialógico, ¿no? Entendiendo discusión no en este sentido o en esta connotación actual, ¿no? De la refutación o incluso la necedad, ¿no? Sino que la discusión que nos permite como tal un diálogo en el cual vamos a esclarecer algunos conceptos. Entonces, dice Platón, en el mundo material parece ser que damos por supuesto demasiado, ¿no? Parece ser que, por ejemplo, si hablamos de... Si les pidiese a ustedes mismos, ¿no? Definan a lo mejor un lapicero, todos me van a dar la misma característica, las mismas cualidades del objeto, ¿no? Funciona para escribir, ¿no? A lo mejor tenemos dos variantes distintas. Uno a lo mejor tiene la carcasa amarilla, la otra la tiene transparente, pero identificamos sus elementos, ¿no? Identificamos la barra de tinta y le identificamos la punta, ¿no? Identificamos si es redonda o si es triangular, pero la función es la de escribir, la de plasmar alguna idea, ¿no? La de plasmar incluso a lo mejor una cuestión extraída, ¿no? De algún otro autor. Sin embargo, en la cuestión inteligible, como por ejemplo la justicia, la política, la ética, el amor, estamos como tal entrando en una confrontación entre sujeto y objeto, ¿no? En la cual nosotros postulamos una idea, incluso una idea dada, una idea que estamos abstrayendo, ¿no? Recordamos este esquema, ¿no? Dice que el objeto viene dado de saberes construidos socialmente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hoy en la mañana hablaba con mi madre y me decía que el primero y el segundo de noviembre no hay que viajar. ¿Por qué? Porque según su creencia, los muertos vienen a este mundo a, a convivir, ¿no? Con los familiares. Sin embargo, cuando se van, se llevan las cosas de la ofrenda, ¿no? Y estas cosas pesan demasiado. Así que eligen a gente viva para hacerla muerta y que les ayude, ¿no? Como burros de carga, ¿no? Me dio mucha gracia, sin embargo no se lo expresé de manera no verbal, ¿no? Ni siquiera verbal. Simplemente pues me limité a respetar su opinión. ¿Qué quiere decir esto, no? Que muchos objetos inteligibles ya están dados o están en un concepto de por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el amor, por ejemplo, la familia, por ejemplo, la reciprocidad, por ejemplo, la justicia. Lo vemos de una forma ya supuesta, ¿no? Dada.
Dice el propio Platón, cito a Platón, dice, la naturaleza ha dado a los hombres y a las bestias, desde el acto de nacer, el sentimiento de ciertas afecciones que pasan al alma por los órganos del cuerpo, mientras que las reflexiones están sobre estas afectaciones, su esencia y su utilidad. No vienen y no presentan sino a la larga con mucho trabajo, mediante los cuidados y estudios de la persona cuya alma se forma. ¿Qué quiere decir en este fragmento Platón, no? Pensemos, por ejemplo, en la experiencia. La experiencia como tal es la réplica de un hecho ante el hecho. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en el artesano. El artesano se hace notable cuando su técnica, la palabra tecne, del griego pues técnica, réplica, quiere decir como tal un hecho consolidado. Por ejemplo, ¿no? Uno nunca va a aprender la técnica de la pintura si no es practicada, ¿no? Y dice Platón que el alma es inmortal, que estos saberes ya estaban constituidos dentro del alma. Sin embargo, su ejercicio, su práctica, consolidan como tal el hecho de que se vea fructiferado el pensamiento. Por otra parte, dice Platón, pero que no se nos hable de lo justo y de lo injusto. Estas palabras despiertan ideas diferentes, ¿no? Citando ya el primer fragmento, ¿qué quiere decir? Que tenemos conceptos subjetivos respecto a cosas inteligibles, ¿no? Basados en la experiencia. Por ejemplo, en el amor. Es un concepto muy dado, ¿no? Principalmente que florece de la familia, florece de la dinámica que vemos entre el padre y la madre, ¿no? Y esta dinámica se busca replicar dentro de nuestra concepción, ¿no? Buscamos hombres, una pareja con unas cualidades similares a la de la madre y viceversa. La mujer busca hombres con cualidades similares a la del padre. ¿Para qué? Para poder replicar esta dinámica, ¿no? Que parte de la experiencia. Lo importante aquí como tal es entonces colocar en discusión este conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque este conocimiento, como lo vimos en el esquema, es un saber estructurado de manera social. Sin embargo, cuando el conocimiento y el sujeto, perdón, cuando el objeto y el conocimiento se posicionan de una forma horizontal, frente a frente, ¿qué quiere decir? Vamos a tener como tal el hecho. E incluso podríamos decir en Derrida, ¿no? La deconstrucción. Podemos deconstruir un concepto, ¿no? Podemos como tal asimilarlo de una forma totalmente distinta que corrompe como tal la asimilación socialmente aceptada. Bien, por otra parte tenemos la teoría de Aristóteles. Aristóteles, el discípulo de Platón, que nos dice que el sujeto es como escribir en una tabla de arcilla, ¿no? Escribir sobre una tabla de arcilla, colocando como tal una metáfora, ¿no? Quiere decir que el sujeto nace. El sujeto nace, pero los conocimientos vienen extraídos de la experiencia. Y que la experiencia fortalece al saber, ¿no? Nos pone como ejemplo Aristóteles al artesano, al artista, y nos pone como tal también el ejemplo del amateur, ¿no? Dice que el artista conjuga como tal todos los saberes dados por la experiencia, ¿no? Que no simplemente parte de un saber extraído de una formación de manera incluso hasta informal, sino que es extraída ya de una formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ha asistido a sitios a donde como tal se conjuga este saber del construir, de la tecne. ¿Para qué? Para consolidar como tal un conocimiento. Y que este conocimiento como tal le da este título de de un sabio, ¿no? De una persona que ha consolidado un saber de manera totalmente absoluta, ¿no?
¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Platón? ¿Estás de acuerdo con Sócrates? Perdón, con Platón, con Aristóteles. ¿Qué piensas de este esquema? Pues veo muy bien, lo vas a tratar de situar en un cuadro comparativo respecto al conocimiento entre Platón y Aristóteles. Y además también me gustaría saber cómo percibes esta relación entre sujeto y objeto. ¿Sí? Esta relación que nos lleva al hecho, a la confrontación del sujeto y objeto que nos lleva a un saber.